Muy bien, continuando con el asunto de la apostasía alfa de los años 1900 y sus alrededores, decíamos que este llamado a estos pastores de la época era prácticamente que habían abandonado las grandes verdades de la Biblia y habían aceptado sentimientos infieles que iba a terminar en negar al Dios personal, cumpliendo así la palabra de Dios cuando dice en 1 Timoteo 4:1: algunos apostatarán de la fe, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Al pastor dice allí: a tal hombre como el doctor Paulson, la recepción de ideas espiritistas significan más de lo que puede significar para ti. Cuando él se dé cuenta cuán cerca ha estado de arruinar su fe por recibir teorías o ideas espiritualistas, cuando él se dé cuenta que ha estado escuchando a espíritus seductores y doctrinas de demonios, esto le podría costar su vida. Apreciado hermano, yo te digo hoy, apreciado hermano y amigo, apreciado adventista de la corporación, cuando tú te des cuenta que en las publicaciones y en el área de la parte administrativa te están enseñando ideas espiritistas, te vas a dar cuenta que has estado escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Y quizás esto te pueda costar la vida eterna, porque el Señor no dará por inocente al que pisotee su palabra y al que entre en apostasía. Tristemente, muchos formaron parte de esta apostasía. Bueno, ¿cómo enfrentó la hermana White, la profeta de Dios? ¿Cómo enfrentó la apostasía? Porque ahora nosotros tenemos que llevar esto a la apostasía omega. ¿Cómo la enfrentó y cómo la debemos enfrentar nosotros? Vamos a ver el relato de una visión que ella tuvo, cómo el Señor le mostró que debía hacer frente a la apostasía alfa, y le tocó sola, porque muchos la abandonaron. Leamos lo que dice: un iceberg, hazle frente. Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplazada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: «¡Iceberg a la vista!». Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: «¡Hazle frente!». No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: «Hazle frente». Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debió obedecer la orden: «Hazle frente». Esa noche estaba en pie a la 1, escribiendo a toda velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde,
preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. Justamente la hermana White, la profeta de Dios, el Señor le mostró que tenía que hacerle frente de una manera instantánea por la diseminación de teorías engañosas, ¿cierto? Seguramente esto causa un sacudón, ¿cierto? Seguramente esto hace una coalición y hace temblar los templos y las congregaciones, pero ese era su deber y no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora. Debía obedecer la orden de hacerle frente a la apostasía, y eso fue lo que ella en esa época hizo. Y ella, resaltemos aquí lo que dice: bien sabía yo el significado de esta visión. Tremendo iceberg que se enfrentó el barco, el navío en que ella viajaba, en medio de la neblina. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora, y debía obedecer la orden: hazle frente. Hermanos, nosotros debemos seguir ese ejemplo y debemos, apreciados hermanos, instruir a nuestros hermanos, ¿cierto?, acerca de los errores que se están introduciendo entre nosotros. Ese fue el papel de la hermana White cuando surgió la apostasía alfa. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientada de estas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando deberían ser afrontados. Los errores que habían estado entrando debían ser afrontados, dice ella en Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. Con valor, ella, de una manera decidida e instantánea, afrontó la apostasía alfa. Dice allí el pastor Camwright, ¿cierto?, en la página 4, ¿qué dice? Battle Creek nos muestra una ilustración de la caída del adventismo. Cuando me retiré en 1887, había cerca de 2000 guardadores del sábado aquí, todos unidos. A menudo yo predicaba en el gran tabernáculo cuando todos los asientos estaban llenos. En el colegio enseñé una clase alrededor de 200 alumnos, todos jóvenes y mujeres preparándose para ser pastores o estudiantes de la Biblia. Ahora, en 1914, el colegio está cerrado y ha perdido su propósito. El sanatorio le ha sido quitado a la denominación y casi todos los administradores, enfermeras y ayudantes son guardadores del domingo. Las casas publicadoras se han quemado y los escombros se han quitado. La membresía ha disminuido a 400 o 500. El tabernáculo está completamente vacío, como un elefante blanco. Gran número de adventistas han retrocedido, han perdido su fe en todo y ya no asisten a ningún lugar. Todo esto ha sido como un ciclón desolador. Esta carta la escribió uno de los apóstatas que se interpuso y negó los testimonios de la hermana White por allá en 1800, en la década de 1880 al 90, el pastor Camwright. En esta carta de renuncia mira el retroceso cuando me retiré en 1887, dice:
habían casi 2000 guardadores del sábado, y ahora son guardadores del domingo. Y la membresía de casi 2000 guardadores del sábado se había reducido a 400, o aquí se había diezmado por la apostasía, porque Dios no está bendiciendo la apostasía dentro del tabernáculo, dentro del templo. Lo mismo sucede ahora, ¿verdad? Y por eso están reteniendo a los miembros, introduciendo la música del mundo, los espectáculos del mundo, y rebajando las normas para detener a la membresía, que cada día cae en mayor apostasía. El alfa y la omega justamente es el tema que venimos estudiando, apreciados hermanos. Justamente acabamos de ver la apostasía alfa, ¿cierto? ¿En qué consistió? Para introducirnos a nosotros entonces en lo que será la apostasía omega. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Justamente la apostasía alfa tenía sus características, ¿cierto? Tenía sus características, y estas características nosotros las tenemos que tener bien claras, las tenemos que repasar, las tenemos que entender, porque justamente las tenemos que confrontar con lo que está sucediendo en la apostasía omega. Esas características de la apostasía alfa deben quedar muy claras entre nosotros, ¿cierto? Esos puntos principales deben quedar muy claros entre nosotros. Los puntos principales de la apostasía alfa en la Iglesia Adventista a principios de 1900. Esos puntos principales de la apostasía alfa, escritos por el pastor Pearson, dice, para recordarlos y ir cerrando este tema de la apostasía alfa, ¿en qué consistían? Que los dirigentes estaban infectados con pensamientos teológicos y doctrinas engañosas ajenas al mensaje del pueblo adventista. Que esa apostasía incluyó la parte de la salud, la parte de la educación, la conferencia general, el área de la administración de la conferencia general, y incluyó también el tema de las publicaciones. Tremendo engaño. Y que esa nueva doctrina ofreció diferentes presuposiciones teológicas, ¿cierto?, que pasaron por alto el mensaje del pueblo adventista. Que esa teología adventista básica pudo haber sido cambiada, ¿cierto?, y que si la hermana White no se opone, esa teología pudo haber socavado los fundamentos de la fe adventista. Pero justamente es lo que ha sucedido ahora. Que los ataques fueron abiertos, por un lado, y ataques sutiles contra el espíritu de profecía, para alejar al pueblo de la fe en el espíritu de profecía. Hoy en día la hermana White se la tiene solamente como una escritora famosa, como una escritora de la iglesia, y se le ha quitado el título de la profeta de Dios. Un punto adicional es que el pretexto era traer nueva luz, pero que la estrategia era mezclar
el error con la verdad. Y eso es lo que ahora está sucediendo. Además, que esa nueva teología era dirigida a la élite intelectual y algunos doctores y pastores prominentes. Por eso ahora vemos al pastor Bohr infectado de esta nueva teología, al pastor Bullón, y vemos a todos estos prominentes pastores de la corporación infectados con el jesuitismo, porque ellos, hace unos días tuvimos el desagrado de escuchar un tema del pastor Gabriel Alzate, el doctor Gabriel Alzate acá en Colombia. Tristemente ahora volvió con un título de doctor, pero ¿dónde hizo ese doctorado? En instituciones jesuitas, y nada que ver con el mensaje antiguo que él predicaba cuando lo conocimos, cuando era ministro o pastor del distrito acá en Nariño. Nada que ver, un mensaje totalmente contrario, totalmente distorsionado, justamente porque vendieron su alma al diablo, vendieron la verdad por un salario, y por eso están enseñando estas nuevas doctrinas engañosas. Y entonces ahora la corporación y la iglesia adventista corporativa enfoca sus energías a las actividades humanitarias, en lugar de enfocarse en el último llamado de advertencia, como lo hace o lo dice el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. Un punto más es que el liderazgo ha sido quitado, ¿cierto? Así como la apostasía alfa, el liderazgo le fue quitado a los que permanecieron fieles. El liderazgo hoy en día ha sido quitado a los que hemos permanecido fieles, y las personas que se atreven a levantar su voz para oponerse a este yugo, a estas falsas doctrinas corporativas, entonces su liderazgo también les es quitado. De manera que, afortunadamente, como siempre, existe un remanente, ¿cierto? Y la acción pronta de parte de los fieles del remanente, los líderes de la iglesia que permanecieron fieles, guiados por el consejo del Espíritu de Profecía, ahorró la catástrofe de la división de la iglesia que parecía inevitable. Entonces la hermana White hizo frente a esta apostasía, juntamente con algunos líderes valientes, cumplieron de manera exitosa el mandato del Señor. Entonces el consejo, apreciado hermano, apreciado amigo adventista corporativo, apreciado adventista historicista, el consejo es que nosotros debemos revisar cuidadosamente esos 10 puntos de la apostasía alfa, una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar bien enterados acerca de los planes que Satanás tiene para la apostasía omega en esa época, en 1977. Estamos hablando casi 43 años. 43 años atrás, cuando el presidente de la Conferencia General, Robert Pierson, advirtió, hizo el análisis de estas características de la apostasía alfa, y él nos amonestó, ¿cierto?, acerca de estas causas que llevaron al movimiento adventista a la apostasía alfa, que nosotros los debemos tener muy en cuenta, muy claro, porque ese es el plan que Satanás tiene para la apostasía omega, que inevitablemente iba a venir, porque estaba profetizado en la palabra de Dios. Forma parte de las señales del fin la apostasía,
Y la hermana White también advirtió claramente que la apostasía, a la apostasía alfa le seguiría la apostasía omega, y que será de una naturaleza asombrosísima, asombrosísima, y que esa apostasía ya venía ocurriendo desde 1957, cuando esas semillas del gran apóstata Satanás iban a dar una terrible cosecha que la iglesia iba a experimentar antes del fin. Y ese tiempo, apreciado hermano, ha llegado. En nuestra próxima intervención estudiaremos entonces las evidencias de la apostasía omega. Tenemos un largo material, quizás de unas 2 horas, pero lo iremos presentando en temas cortos de 30 minutos para mostrar cómo la apostasía omega, cómo estamos viviendo las evidencias de la apostasía omega, y por lo tanto debemos, como atalayas de Dios, hacer sonar la alarma, porque hay muchas personas sinceras dentro de la corporación adventista que desconocen lo que es la apostasía omega, justamente porque desconocen la apostasía alfa. De manera que vamos a pedirle al Señor a esta hora que nos dé a nosotros la sabiduría, que nos dé a nosotros el valor de enfrentar este tipo de apostasía. Vamos a orar, vamos a colocarnos de rodillas para pedirle al Señor su santa dirección y para pedirle al Señor que nos conceda el valor de afrontar este tipo de apostasía. Bendito Padre, a ti damos honor, gratitud, honra y alabanza en esta mañana. Te queremos agradecer, Señor, porque no nos has dejado en tinieblas. Te queremos agradecer porque nos has hecho la advertencia, Señor, y nos has dado a conocer en qué consistió la apostasía alfa. Gracias porque esas cosas que se escribieron antes se han escrito para nuestra enseñanza. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás con nuestra actitud, con nuestros recursos o con nuestra presencia hemos venido apoyando ese tipo de apostasía. Quizás con nuestra indiferencia de leer y de estudiar hemos apoyado, Señor, las doctrinas de demonios. Perdónanos, Señor, por habernos estado alimentando de esa apostasía en el templo, de esa apostasía en las publicaciones, en los libros y revistas de la corporación adventista. Perdónanos, Señor, porque hemos sido esclavos de los dirigentes, porque no hemos estudiado las Escrituras por nosotros mismos, porque hemos descuidado el espíritu de profecía, porque no hemos pasado estudiando, Señor, tus consejos de la palabra de Dios, y porque no hemos hecho caso de tus advertencias, Señor, de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Pido humildemente, Señor, que nos des la capacidad de discernir el error, que nos des amor por la verdad, que bendigas a las personas que van a escuchar este tema para que sean despiertas, para que sus ojos sean abiertos, para que seamos instrumentos para el bien. Hay muchos hijos tuyos sinceros que están engañados, Señor. Te ruego por ellos, aquellas personas de la familia, de los amigos que están todavía en la corporación apóstata ecuménica adventista. Te pido, Señor, que reprendas a todos estos pastores apóstatas que por un salario, por una comodidad venden la verdad. Ellos saben, Señor, que están siendo instrumentos de Satanás. Pero así como en la apostasía bíblica muchos reconocieron su error y su apostasía, también pedimos por aquellos sinceros, Señor, tanto hermanos como dirigentes, para que tú los convenzas de apartarse de esa apostasía, para ponerse de parte de Dios. Y a muchos que estamos todavía tambaleando, Señor, en medio de la decisión, nos ayude, Señor, a decidirnos
por parte de la verdad y por parte de Dios así se desplomen los cielos. Ayúdanos a enfrentar la apostasía, danos el valor, la sabiduría, Señor. Danos el verdadero amor por nosotros y por las almas, por la familia, por los amigos, para amonestarlos y para hacerles la invitación a salir de Babilonia. Pido por todos ellos, Señor, y por todos los que han de llegar a creer por esta palabra, por este tema. Pedimos humildemente que prepares nuestro corazón para seguir estudiando el tema de la apostasía omega y ver las evidencias, Señor, de esa traición corporativa que se le ha hecho al adventismo genuino. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.